¿Alguna vez has sentido que la lucha libre es como un loop infinito, un backroom, algo que se ve y se repite y se repite y se repite y se repite progresivamente y pareciera no tener un final real? Pareciera que todas las veces que hemos visto una historia ya la habíamos visto antes, que no hay más historias, que no se pueden contar otras cosas. Porque ese hombre underdog que creíamos que nunca iba a lograr un campeonato mundial lo gana y lo pierde a los minutos o a los días? Porque ese hombre que era imposible de cargar lo logran cargar varios hombres a través de los años y sigue siendo de alguna manera impactante? Porque el ring se sigue rompiendo cuando dos hombres grandes se pegan? ¿Y por qué seguimos aplaudiendo eso? El día de hoy vamos a hablar de cómo este loop es la representación más gráfica de lo que realmente significa el mito de Sísifo. Y para eso voy a aprovechar este podcast, que por cierto, un gusto estar aquí con ustedes como siempre. Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creed Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. Comenzamos. Este podcast no grabé el video de la primera parte. Me vas a perdonar, te voy a dejar ahí algo de fondo. Hasta la segunda parte tiene video. Perdóname, se me fue completamente la olla, estoy un poco cansado y no calculé mis cosas bien. Pero bueno, a partir de el minuto 23, 24 vas a poder ver video mientras una imagen así. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy vamos a ponernos densos. Agarren su cafecín, su tecín, o si están en el gimnasio, atentos. Porque hoy vamos a filosofar. Hoy vamos a hablar no solamente de lucha libre, sino de vida en general. Y para eso voy a utilizar un mito clásico, el mito de Sísifo. Como partida rápida, Sísifo en la mitología es un hombre que fue castigado por los dioses. Fue castigado por ser demasiado creativo, por así decirlo. Cuando llega al inframundo con Hades, por la forma en la que fallece, le dice, oye, dame permiso de ir a vengarme. Pero pues la realidad es que lo único que quería era aprovechar la salida del inframundo para seguir viviendo su vida de otra manera. Eso lo notan los dioses y le dicen, oye papacito, tú no puedes ser pues más listo que los dioses, tú no puedes tener ventaja sobre los dioses. Por tanto, vas a tener un castigo eterno durante una eternidad. Vas a tomar esta gran roca pesada y la vas a tener que subir a través de esta montaña. Y cuando llegues al filo de la montaña, la roca volverá a su lugar, a donde comenzaste la carga, y tú tendrás que bajar y volver a subirla. Todos los días, todas las horas, todos los momentos de una eternidad. Una imagen clásica es Sísifo llevando la roca. Esta reflexión sobre el hacer una acción tan absurda como subir una roca innecesaria para nada absolutamente a través de una montaña, para que la conclusión, aún sabiéndolo tú, de esa acción sea empezar de nuevo desde cero, está ligado a prácticamente cualquier cosa en la humanidad. En, en el mito de Sísifo, Camus decide profundizar sobre esta teoría que él mismo está planteando a través también de filosofías de tantos otros hombres, con la intención de demostrar que no porque algo sea repetitivo, no porque algo parezca sin sentido, absurdo, que es la palabra
adecuada para utilizar en este caso, quiere decir que no puede ser disfrutado, no puede ser analizado y no puede ser contemplado. El siguiente pensamiento absurdo de Camus es decir que a pesar de que el esfuerzo que conlleva subir la roca todos los días es grandilocuente, hay un momento en el que Sísifo no está llevando la roca. Es un momento que inicia en cuanto la roca ya está de vuelta en el punto A y Sísifo tiene que bajar esa montaña que prácticamente es de él. Y donde durante un par de minutos, si quieres horas, si quieres instantes, tiene la oportunidad de analizar, de pensar, de dejarse llevar y ver lo que la vida está gestando alrededor de él. Sísifo históricamente en sus adaptaciones pues ha sido presentado como un elemento que está ahí para ayudarle a gente perdida a encontrar un poquito el camino. En la Odisea de Homero, cuando Odiseo va al Hades a encontrar el camino de vuelta y tener como esta información necesaria, ve a todos los muertos que tiene por las guerras que ha vivido, pero además ve a muchas cosas y muchos elementos que forman parte de la eternidad en el Hades. Una de ellas es al propio Sísifo subiendo su piedra. Te cuento todo esto porque, aunque pareciera filosofía abstracta y absurda, que no viene mucho al caso en la lucha libre, vaya, que la lucha libre son golpes, ¿no? Para mí explica perfectamente lo que es en sí el concepto de disfrutar un producto por el resto de los siglos, a pesar de que cada noche es exactamente lo mismo. Okay, vamos a ponernos abstractos y absurdos. Hace unos días estaba analizando el reinado actual de Roman Reigns como campeón mundial. Sin tanto punch, no son 2 campeonatos, no es el campeonato más importante, no tiene este destino tan altivo como se veía en su momento. Calmo. Se está reintegrando la Bloodline. Incluso la historia que cuenta con Jacob Fatu al principio de este nuevo run con la Bloodline es exactamente la misma historia que cuenta con Jey Uso al inicio de la Bloodline original. Y no me cabe duda de que van a terminar integrando a Solo Sikoa en el grupo. Y básicamente a cualquier samoano que esté dentro del linaje original. Y todo esto encaminado hacia un evento estelar en WrestleMania 43. A lo mejor con un poquito de resquicio en SummerSlam 2027. Incluso apareciendo en WrestleMania 44. Pero no queda mucho tiempo más. Roman Reigns en nada va a ser un recuerdo para los fans del wrestling. Va a ser como John Cena durante todos esos años que ya no estuvo y quizás regresará a tener un par más de combates, a ganar un par más de campeonatos, a tener una gira de retiro como la tuvo John Cena. Pero queda muy poco de Roman Reigns. Y entonces, claro, la cosa más grande que has hecho con Roman Reigns ha sido el linaje.
Entonces, aunque al aficionado como a mí nos parezca una absurdez volver a contar la misma historia con la misma intención y sin cambiar más allá de que hay un elemento más o hay un elemento menos, o él es rudo o él es técnico, la historia es prácticamente la misma. Llegaremos ahora a SummerSlam y se cerrará un capítulo con Seth Rollins que estaba pendiente. Y así Roman Reigns empezará a encontrar pendientes en el camino. Pero la historia está a punto de terminar. Y es la única vez y es el único momento donde puedes tener este momentum por parte de Roman Reigns. Entonces, aunque es absurdo para quienes vivimos el linaje durante 4 años, para quienes no lo vivieron, es un poco de aliento fresco y un poquito de historias que podrían haber sido mucho más grandes. ¿Y qué intento decir con esto? Lo he dicho varias veces, es el pez que se come su propia cola. Hace todo el sentido volver a la misma historia 1000 veces, porque eso significa que vas a tener las ventas de manera adecuada. Pero claro, el ejemplo de la Bloodline de Roman Reigns es demasiado genérico, porque es algo que está comprobadísimo que funciona y que genera dinero. Pensemos en algo más de nicho. Pensemos en las luchas de apuestas de un Consejo Mundial de Lucha Libre. Luchas de apuestas que han perdido la sorpresa a través de los años. No solamente en quién puede ganar o quién puede perder. ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendió la victoria de alguien en un aniversario, en un homenaje a 2 leyendas? A lo mucho, quizás en un sin salida te quedaste con el ojo cuadrado por ver caer una máscara o una cabellera, pero pues era realmente porque no seguías demasiado a los luchadores que estaban involucrados. Las luchas de apuestas son la representación perfecta del mito de Sísifo, porque son exactamente la misma lucha desde hace 100 años, casi 100 años, y termina por ser, de alguna manera, el mismo resultado, a pesar de que cambies a los contrincantes. La reacción del público, si está bien trabajado, va a ser adecuada. Si está mal trabajado, va a ser simple, ¿no? Un ejemplo para mí evidente de una lucha de apuestas que no funciona y que yo sé que muchos de ustedes no vivieron, pero alguna vez me han escuchado hablar de ello. Cuando inició la gira de despedida del Hijo del Santo, que por cierto, en el momento en que estoy transmitiendo esto a través de ustedes en un YouTube, en un Spotify o lo que sea, yo estoy en una conferencia de prensa sobre la de Blue Demon Jr., entonces ya les vendré a hablar de ello más adelante. Pero en la primera fecha de despedida del Hijo del Santo, el gran atractivo es que iba a haber una lucha de apuestas con un resultado sí o sí. Y esto iba a ser a través de un combate estilo torneo, donde varios equipos de 2 rivales se iban a estar encontrando hasta que el equipo menos ganador, o más bien el equipo que no haya podido lograr salvar su cabellera o su máscara, terminaría por apostárselas. Están involucrados gente como Tejano Jr., como me parece que Supernova, el carnal de Tejano. Estaba Elia Park. Lógicamente estaba el Santo, quien iba de la mano con Fuerza Guerrera y con quien se nos prometió mucho una lucha de apuestas entre ellos dos que nunca llegó.
Y estaban también Rayman, hijo de Rayo de Jalisco Jr., y Máscara Año 2000 Jr., descendiente del señor... No es cierto, ni siquiera era Máscara Año 2000 Jr., 100 Caras Jr. Estoy casi seguro que era 100 Caras Jr., descendiente de 100 Caras. En papel, si tú analizabas, la decisión correcta era pues, que el Santo estuviera con Fuerza Guerrera en esa lucha de apuestas. No iban a jugársela porque pues había demasiadas cosas de por medio. Entonces, si lo pensabas demasiado, la lucha que sí o sí íbamos a tener como resultado de apuestas era Rayman versus 100 Caras Jr. Lo que se traduce en no una rivalidad que ellos tuvieran, sino una rivalidad de la cual son legado. Era el resultado perfecto para los conocedores asiduos de la lucha libre. Que sobre todo, si vas a una gira de despedida del Hijo del Santo es porque no eres una persona tan joven. Entonces estaba planteado sobre la mesa. Quienes van a perder todos los combates para llegar a la gran final van a ser Rayman y 100 Caras. ¿Por qué? Porque icónicamente son la representación de sus padres o de sus ancestros. Rayo de Jalisco Jr. y 100 Caras Jr. Y 100 Caras, señor, perdón, Carmelo Reyes. Una lucha que es probablemente la más importante de su década, de los 90s. Y que como negocio se vendía bastante bien. Entonces vamos a por ello. Empieza el torneo y curiosamente, para quienes eran asiduos y tenían la vista afilada, se notaba como las luchas donde estaban involucrados 100 Caras y Rayman eran más cortas y los derrotaban por cosas muy tontas, muy obvias, muy pobres. Mientras que los luchadores como Ella Park o el Tejano, que iban a tener menos abundancia dentro del programa, tenían luchas más largas, haciendo así que la mejor lucha de la noche fuera una de las semifinales donde no se estaba jugando nada, pero está involucrado Ella Park. Cuando llegamos ya a la final, cuando ya son los dos grandes perdedores de la noche los que se van a enfrentar, Rayman está fundido, a pesar de que durante toda la noche no se ha comportado a la altura de nada. Ha estado con grandes nombres en el ring y lo único que ha logrado es recibir el pin constantemente. Y al notar que la incógnita de 100 Caras no es tan relevante como para caer en una rivalidad sin demasiado ímpetu, se vuelve completamente predecible que de las dos cabelleras que había en este torneo de más de 16 hombres, o 16 hombres me parece, la cabellera que iba a caer era la de Rayman. Porque era el inicio de la gira, porque era el show como se estaba presentando. Y al final, Rayman pierde en una lucha muy mala entre 100 Caras y Rayman. La Arena Ciudad de México se queda en silencio porque no entiende bien qué acaba de pasar. O sea, perdió a alguien algo importante, pero ni siquiera se esforzó por mantenerlo. Por eso cuando preguntan que qué sentido tiene que los ganadores sean quienes se jueguen, pues por supuesto que tiene todo el sentido del mundo, porque estás ahí porque quieres ganarlo todo, no porque eres un perdedor. Pero aún con todas estas cosas que estoy mencionando y con la probabilidad de que, de hecho, fuera una mala lucha desde la perspectiva de quienes organizaron el evento, se ejecutó. ¿Por qué? Porque dice la tradición que sin importar qué, cuando la piedra llegue al filo, va a bajar. Entonces, para nosotros, ese primer evento de la gira de despedida del Hijo del Santo fue subir una roca.
pesada. Un evento muy difícil de ver. Creo que si contratas Más Lucha puedes ver la repetición, pero es un evento muy difícil de ver. Y subes la piedra, y subes la piedra, y subes la piedra, y subes la piedra. El resultado es que la piedra vuelve a bajar. Terminamos donde empezamos. ¿Por qué? ¿Y por qué pagamos por ver eso? Bueno, porque dice el mito que aunque Sísifo se mantenga subiendo la piedra eternamente, nosotros no estamos ahí para eso. Nosotros tenemos que aprender de Sísifo. ¿Sabes? Ese es el punto de volverlo a hacer. Ese es el punto de ejecutar una gira de despedida que nadie pidió probablemente. Que hubo mucha. Yo fui a las 3 fechas en Ciudad de México. Y a pesar de que la primera es poco reseñable, la última, la del Palacio de los Deportes, es una cosa lindísima que disfruto mucho recordar. Pero el Hijo del Santo buscó de alguna manera replicar la gira de despedida de su propio padre. 3 fechas en la Ciudad de México, entre recintos de alto calibre relacionados a la lucha libre, luchas de apuestas, personajes míticos, momentos abrumadores, momentos de virtud. ¿Por qué lo hace el Hijo del Santo si no va a ser tan exitoso como lo fue con su padre? Bueno, porque el Hijo del Santo sabe que los legados y la historia no son la piedra, sino lo que se dice del hombre que lleva esa piedra. Porque ¿cuántos de ustedes se han detenido a ver una función completa de la despedida del santo? Fueron 3, incluso más. Algunas ni siquiera deben de existir. ¿Cuántos de ustedes volvieron a ver la última lucha del satánico? Ahora que ya dejó este mundo. O la última lucha de John Cena. Este mundo de la lucha libre, no están muertos. La última lucha de AJ Styles. Con el tiempo vamos a volverlas a ver. Pero es imposible volver a experienciar lo que vivimos, por ejemplo, rumbo a la última gran expresión artística de AJ Styles. O sea, las semanas previas, los días previos, fueron muy abrumadores. Veías que tenía grandes luchas con Shinsuke Nakamura, con Finn Balor, con CM Punk. Y sin embargo, cuando llega el momento con Gunther y cuando todos tenemos más que claro que AJ Styles va a caer ante Gunther, no podemos más que ver caer la piedra. Y ya, nuestra generación es la que vivió ver en retiro de AJ Styles, de John Cena, de Sting. La generación anterior, o incluso todavía personas dentro de esto, vieron caer la piedra de Ric Flair. Vieron caer la piedra de Hulk Hogan. Nosotros también vimos caer la piedra de Shawn Michaels. Y aunque constantemente, porque se dice que la lucha libre está retirado, no significa nada. Hemos visto en regreso de Ric Flair. Hemos visto en regreso de Hulk Hogan. Hemos visto en regreso de Shawn Michaels. Son resquicios de querer volver a algo que ya se terminó. Porque el ser humano es así. Y en la industria de la lucha libre, cuanto más puedas volver a subir la piedra, mejor. Porque crear cosas nuevas, así como en el cine, es muy difícil. Es muy difícil. Aunque Roman Reigns es una maravilla a nivel marketing, a nivel venta de boletos, a nivel eventos estelares, la realidad es que Roman Reigns es el intento y logro de Vince McMahon de tener
otro John Cena, de tener otro The Rock, de tener otro Hulk Hogan. Y lo logró. Pero con esa fórmula. Se cambiaron detalles, por supuesto. Roman Reigns es de los primeros que su máximo momento es como rudo, no como técnico. Sí, ahorita todavía tiene historias que contar. Pero a mí me recuerda mucho más este Roman Reigns al The Rock de WrestleMania 18. No, de WrestleMania 19, perdóname. Que al The Rock de WrestleMania 16, ¿me entiendes? Y hay 3 años de diferencia, pero hay una carrera que se está terminando y nadie lo va a detener. Porque el mito de Sísifo encaja también con las despedidas de ciertos luchadores, porque así como la caída de la piedra inicia la carga de otra rodada de la piedra, así es la lucha libre. Porque mientras cae la piedra de Roman Reigns y la estamos viendo llegar al filo de la montaña, por otro lado, abajo están nerviosos. Porque no saben qué va a pasar cuando caiga esa roca. Pero ¿qué crees? Que este negocio está preparado siempre. Porque mientras muchos continúan hablando de que Místico fue el último gran boom de la lucha libre, y mientras Místico sigue llenando solamente con su máscara y su presencia arenas en todo México, atrás la piedra sigue rodando. Y sigue rodando. Y así como cuando se fueron grandes nombres, la piedra sigue rodando. Porque es un loop interminable. Porque las historias se vuelven a contar y se vuelven a contar y se vuelven a contar. El otro día veía a... que hablaba de Laredo Kid. Porque ustedes saben que siento mucho cariño por Laredo Kid. Siento que es un luchador que ha hecho un esfuerzo magnánimo para ser grande en la industria. Y llegaba una persona que constantemente ha estado presente en mi tiempo como creador de contenido. Y me decía, bueno, me comentaba que Laredo Kid, que por cierto es de su mismo pueblo natal que de este güey que les comento, que Laredo Kid pues era un bodrio, que Laredo Kid era un asco, que le quería copiar a Rey Misterio, que fuera original, que buscara su propio estilo. Palabras más, palabras menos. Quien vea un poquito de lucha libre sabe que Laredo Kid tiene muy poco que ver con la carrera de Rey Misterio. Honestamente, Laredo Kid es una de las carreras más lindas en la AAA, pero no mucho más allá de eso. Rey Misterio trae una tradición y una fuerza y una fortaleza que aún hoy, con la edad que tiene, es la cara de una empresa como AAA. Y es el gerente general. Ni siquiera está luchando. Y es que nos equivocamos mucho al pensar que sabemos realmente de qué se trata esto. No. La lucha libre nunca se ha tratado de que tú la veas durante 100 años. La lucha libre siempre se ha tratado de que durante 100 años la vean más de 100 personas y no solo 100 personas. Mucho hablamos de la evolución de la lucha libre, ¿no? Como pasó de venir de la grecorromana, del catch y la chingada, pero la realidad es que la lucha libre busca modernizarse todos los días. El simple cambio de pasar de 2 a 3 caídas a una sola, el cambio de ya no tener capitanes en los equipos, que sea sobre cualquiera de los elementos, todo es en búsqueda de hacer que el espectador llegue. Para cuando llegue, va a haber muchas cosas diferentes. No saben la cantidad de ocasiones en las que he visto a alguien decir, es que ahora usan un silbato, antes era una campana. O por ejemplo el gran tema de los perros del mal, de su canción de entrada.
No, es que Laura y la chingada, que por cierto, déjame aquí en los comentarios si estás interesado, si estás interesada, si estás interesada en que te traiga un episodio sobre Laura, porque Laura no existe. Laura no está. Laura no existe, amigos. Laura no existe. Laura es un mito. El otro día me ponen, es que el aura de los perros del mal es su canción. ¿Perdón? ¿Perdón? Eso podría ser en cuestiones muy específicas, como Víscera o como Danhausen. A pesar de que Danhausen, pues sí lucha, aunque no es, no sé, bárbaro cavernario, pues Danhausen lucha y luchó antes joven. Pero hoy Danhausen es un segmento, los perros del mal nunca han sido un segmento, los perros del mal eran la representación de la rebeldía, del hacer las cosas de otra manera, del no seguir los estigmas que te proponen todos, de romper ese círculo de que el santo, Blue Demon, místico, octagón, el santo, Blue Demon, místico, o quienes quieras poner. Los perros del mar llegan, el hijo del perro aguayo se gana la leyenda de plata, que por cierto es esta semana, y la rompe, la destruye. Dice, la única leyenda es mi padre. ¿Por qué? Porque su padre, el perro aguayo, era un luchadorazo. No por la marcha de Zacatecas. Sí, las botas ayudan. Sí, el chalequito ayuda. Sí, la playera ayuda. Pero eso no hace al luchador. Me ponen algunos, es que les falta ángel, les falta carisma. Bueno, ¿y qué son payasos? Son luchadores. Y el deporte es sobre lucha libre. Se quejan mucho, se quejan muchísimo de que no hay historias, de que el Consejo Mundial no sabe hacer esto. O se quejan muchísimo de que, ay, las telenovelas del Consejo, ay, las payasadas de AAA. Se quejan muchísimo. Pero si les decimos que ese luchador únicamente es bueno luchando y no tiene carisma, no, perdóname. Es que si el señor no se pone a gritonear, es que si el señor no se pone a interactuar, no me prendo en la lucha. Si no jala conmigo, si no me genera emociones arriba del ring, más allá de su gran estilo luchístico, bueno. ¿Y por qué exigimos más que al fútbol en ese aspecto? Porque yo no veo que Messi necesariamente sea la persona más carismática de la historia. Ronaldo a la mejor, Ronaldinho a la mejor, pero Messi, el tipo autista, es el más carismático de la historia. No, pero el juego que hizo Messi a través de los años y aprendimos a quererlo no por su carisma, sino por su habilidad. Y aprendimos a apreciar su propio tipo de carisma sobre uno más orgánico, sobre un Ronaldinho, sobre un Ronaldo, sobre un Paquetá. ¿Me entiendes? Sí, estás siguiendo esta idea. Que nada en esta vida está conformado por como se supone que dices que son las cosas, sino más bien todo lo contrario. La vida tiene un sentido que ha sido probado y comprobado y probado y comprobado un montón de veces. La lucha de Villano Tercero y Atlantis Señor, se ha repetido 1000 veces y fue repetida de otra lucha de apuestas. Y del mismo modo, como sabemos que hay cosas importantes que se deben de hacer en un show, también sabemos que hay cosas que no se deben de hacer en un show o que progresivamente no se pueden repetir. Porque si no, no hay historia real. ¿Sabes? ¿Cómo va a ser historia? Algo que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo todos los años. Necesitas bajar la montaña.
y volverla a subir. No, pero es que no se puede porque desde que Villano III perdió. Mi lucha favorita de la vida, sin lugar a dudas. Pero ha habido mucha otra lucha en medio. Y ha habido mucha lucha que se ha perdido también. La raza olvida que todas estas cosas progresivas y que se repiten y que se repiten y que se repiten son simplemente un síntoma de que algo está funcionando. Pongamos como ejemplo AEW. ¿Qué es lo que funciona en AEW? Hacer eventos estelares con los elementos que tienes. Con los elementos de calidad que tienes. Pensemos en el primer All-In. MJF versus Adam Cole. Sí, una de las grandes historias de la época, pero también dos de los grandes luchadores que tenías en ese momento. Muy diferente a que si me dices Hulk Hogan junto con Mr. T. ¿Me entiendes? Aquí no, aquí vámonos de lleno. Dos grandes amigos se pelean. Evento estelar de All-In. El siguiente año, lo que tienes sigue un poquito la misma línea. No dos grandes amigos, pero dos grandes wrestlers que han sido reconocidos como underdogs. Luchan y avanzan. El siguiente año cambiamos de historia. El muy bueno contra el muy malo. Y el siguiente año, Kenny Omega versus Ospreay. Dos amigos que se pelean. Y no está mal. Y va a ser probablemente la mejor lucha de All-In de la historia. ¿Por qué? Si es la misma historia. Porque que la piedra se suba inmensa cantidad de ocasiones no significa que cuando bajes vas a ser la misma persona y a pensar las mismas ideas. El punto del mito de Sísifo no es hacer evidente que si vas todos los días a la oficina y tu día es exactamente igual y al final del día terminas cansado y ya no hiciste nada, eres un miserable. El punto de Camus es que te des cuenta de que a pesar de que hagas tareas repetitivas durante montones y montones de días, años, meses, lo que quieras, hay un momento donde ese absurdo se convierte en lógica y donde tú mismo puedes seleccionar y avanzar y decidir. La lucha libre es el mito de Sísifo porque toda la vida va a subir hacia el mismo lugar y va a caer hacia el mismo lugar. Y el resultado va a ser el mismo. El Finish Your Story de Cody Rhodes es el mito de Sísifo encarnado, porque durante muchísimo tiempo se subió la piedra de una manera magnánime, si quieres, improvisada, pero subió la piedra, y en cuanto llegó a la cima, cuando el máximo fue ese momento de WrestleMania 40, todo se fue al vetre, al retrete. Al brete y retrete. Es que ni el año de despedida de John Cena pudo salvar la caída de un árbol. Porque era lógico, porque tan alto como llegaran, tan bajo iban a caer. Y no nos hemos recuperado. Pero ¿qué crees? Que poquito a poco se va a volver progresivo, va a empezar a aumentar la calidad, va a empezar a bajar la calidad en AEW. Porque así es la lucha libre. Vamos a llegar a un punto máximo otra vez. Y vamos a volver a caer. Porque cuando Cody Rhodes llegó al punto máximo,
Ya también habíamos tenido puntos máximos de carreras en WrestleMania o en WWE. Y también ya habíamos tenido momentos horribles. Y es un sube y baja, son estadísticas. Que suben y bajan, que suben y bajan. Un día te va bien, al otro no. La lucha libre es profunda en medida en que nosotros le busquemos profundidad. Una lucha de apuestas es relevante en medida en que nosotros la hagamos relevante y especial. Por ejemplo, este año las luchas de apuestas que vienen para el aniversario a mí no me emocionan. Y no porque Consejo Mundial no las haya sabido construir, estas y otras no. Consejo Mundial ha construido las historias de apuestas igual todo el tiempo. Simplemente no están mis favoritos en el protagónico. Ah, pero pregúntame, ¿qué estaría pasando si Candela fuera la que está apostando su máscara? Pregúntame qué estaría pasando si Penta fuera quien está apostando su máscara. ¿Qué estaría pasando si fuera Dragon Lee quien está apostando su máscara? O en el caso del Consejo Mundial en el varonil, ¿qué sería si Ángel de Oro estuviera apostando su cabellera? ¿O qué sería si, bueno, Templario está apostando su máscara en esta ocasión, pero la está apostando contra una cabellera? Es muy difícil de calcular que no vaya a ganar, ¿sabes? Pero entienden mi punto, ¿no? Que, por ejemplo, no lo sé. Soberano. Ah, sí. No, bueno, si Místico apostara a su máscara, igual y de pronto el año pasado me emocionó muchísimo el tema con MJF, ¿no? A pesar de que sabía que iba a ganar Místico, perdón. Sabía que iba a ganar Místico y aún así logré emocionarme. Porque el ímpetu de esa historia estaba bien construido. Porque cuando vi el camino de cómo cargaron la piedra hasta arriba, tenía muchas ganas de ver lo que pasaba cuando cayera. Sí, ahí hay una construcción, digamos, interesante. La verdad es que esa no es la constante del Consejo Mundial, como tampoco es la constante de AEW, porque te ponen un combate de Osprey Omega y ya se vende por sí solo, no necesitas contar una sola historia, y aún así están intentando contar una historia. Y está bien, dice John Moxley, yo voy a jalar el gatillo. Bueno, hay una historia. Está el gran panorama ahí y eso es muy agradable de ver. Pero si no lo hubiera tampoco pasaría nada. El CM Punk, Cody Rhodes, para mí se vende solito. ¿Por qué? Porque CM Punk y Cody Rhodes, por sí solos, han construido una carrera innegable. Y sin embargo ya vimos todo esto. El Kenny Omega versus Ospreay. Ya lo vimos. ¿Quiénes eran los dos mejores de la generación anterior? AJ Styles y Kurt Angle, por ejemplo. El Cody Rhodes versus CM Punk. Ya lo vimos. Ya vimos a Hulk Hogan versus Shawn Michaels. Ya vimos a Undertaker versus Edge. Y aún así, el ímpetu que cada uno ponga en sus historias puede hacer que sea mucho mejor o mucho peor. Pero lo que es completamente cierto es que nunca va a ser novedoso. Siempre va a ser un pez que se muerde su propia cola. Siempre va a ser un Sísifo que sube, que sube, que sube, que sube y que va a bajar indiscutiblemente. Que esos luchadores que hoy son jóvenes y adoramos, mañana van a ser viejos y se van a retirar. Y está bien. Porque el problema nunca ha sido subir la piedra, sino tener ganas de quedarse a ver lo que pasa entre que la piedra vuelve a subir. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Me puse filoso, ¿no? Una vez una morra me dijo, hoy ando filosa. Bueno, hoy me puse filoso.
Muchas gracias por escuchar. Te agradezco mucho tu paciencia conmigo. Soy un desmadre, pero estoy intentando mejorar y te prometo que lo voy a lograr. Y espero te deje algo, porque no solamente es la lucha libre, la vida en sí es absurda como el mito de Sísifo. Encuéntrale a esa absurdez el momento en que puedas evolucionar. Porque nunca se ha tratado de hacer un suicidio filosófico y dejarnos ir con historias vagas y absurdas. Tenemos que exigir calidad, por supuesto, pero sobre todo tenemos que disfrutar lo que sí funciona. Porque si ya ni eso podemos hacer, ¿en qué momento nuestro hobby, nuestra cosa favorita, se convirtió en algo más de fondo? Chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.